Asimismo, para hablar de un tema que es lamentablemente muy actual, que tiene cifras que cuando uno empieza a preguntar e indagar son sorprendentes, porque de repente contamos casos de personas o de niños desaparecidos, pero no dimensionamos la cantidad de familias que están pasando por esta situación de haber literalmente perdido a un familiar, muchas veces niño, y que no se sepa dónde está. Sí. Creo que el rostro de todo esto podría ser, y el que primero se le viene a la mente cuando hablamos de niños desaparecidos, es Juliet. Sí, Yuyu. Yuyu, que fue un caso, o sigue siendo un caso terrible, y que nos preguntamos dónde está hasta este momento, como otros casos también lamentablemente, que queremos hablar y encarar un poquito desde el punto de vista de la gente que pasó, que está pasando por esta situación, pero también un poco a ver cuáles son los mecanismos que hay para dónde recurrir, qué hacer, qué se puede no sé, diseñar como política en este tema. Que hace el Estado también, ¿verdad?, Claro, en torno a esto. Por eso ya queremos saludar a dos de nuestras invitadas que nos acompañan en esta tarde-noche. Isabel Estresky, ella es parte de la Asociación de Familiares de Desaparecidos. ¿Cómo le va, Isabel? Bienvenida. Gracias, Fernanda. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Como yo siempre hablo, no es un tema que me gustaría de estar tratando. Pero se Deus me puso nesta situação é porque há propósito em tudo isso. Assim me gusta de mirar e de enfrentar esse desafio tão grande. En tu caso, es la desaparición de tu hijo, ya mayor de edad, pero eso te motiva también a luchar y a hablar de este tema. ¿Podríamos contar así el caso? Assim é o caso. Até que meu filho desapareceu, eu não tinha ideia de que era um número tão grande. E aí, quando meu filho desapareceu, eu me pus no lugar das madres. E, enfim, meu telefone passou a ser um ponto de socorro, um ponto de ajuda, para que todo que desaparece, sua madre me chama. Senhor, estou desesperada. Teve um caso em Remancito, que me chamou demasiado a atenção, que a senhora queria que eu fora até ela, porque seu ninho estava desaparecido, de 6 anos, estava por cumprir 6 anos. E eu digo, o que vou fazer porque não sei falar guarani? Isso que estou fazendo classe agora. Digo, não sei falar guarani, o que vou fazer com esta madre? Pero ao encontrar com ela, me deparei com um abraço, mirando em seus olhos, um sentimento que solamente eu lhe compreendia, solamente eu era capaz de sentir a mesma coisa que ela estava sentindo. Meu filho estava a ponto de se receber médico, fazia falta 2 meses para terminar seu curso de medicina acá em Paraguai. Una mañana hace un año aproximadamente desapareció. 4 de outubro de 2022, martes, às 8h30 da manhã, é a última imagem que temos dele. Quantos anos tinha Antônio Augusto? 26 nessa época e agora 27. Okay. Vamos a adentrarnos también en la historia de Isabel. Le agradecemos mucho, ella viene en representación justamente de estos familiares de personas desaparecidas, y también queremos saludar a Cintia Florentín, ella es de la Coordinadora de Derechos de la Infancia. ¿Cómo le va, Cintia? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Agradecida también por la oportunidad de hablar de este tema que nos interpela. Es un tema del que no se suele hablar tanto. ¿Qué será eso? Y pueden ser por muchos motivos, pero lo importante es que se esté hablando, porque detrás de la niñez, de niñas, niños, adolescentes desaparecidos, hay un montón de temas que podemos hablar, desde las causas y después las consecuencias. Pero son muchos, ¿verdad? No es que hay un patrón, hay muchísimos casos muy diversos también, ¿verdad? Muy diversos. Podemos hablar del registro también, de cómo se registra, aparte de las cantidades también, que después tiene que ver con cómo le hacemos seguimiento y qué pasa finalmente con las niñas y los niños que están desaparecidos. ¿Cuánto hay en Paraguay más o menos se calcula? Según los datos oficiales de la Policía Nacional, este año, yo les puedo dar datos del año pasado por lo menos, que hasta donde recibimos nosotras desde la Sevilla, hubo como 911 denuncias, donde aproximadamente entre el 40 y el 50% fueron localizadas o localizados. Bueno, entonces estamos hablando de un gran número de niños y niñas que no sabemos dónde están. Puede ser. Podría ser, ¿verdad? Sí, la policía nos dicen que hay problemas del propio registro. A veces las familias no avisan que las niñas fueron encontrados, pero sino, es ahí donde vemos el vacío en la política, ¿verdad? De decir, ¿cómo hacemos para que el sistema registre
cuando las niñas, niños son, cuando aparecen, digamos. ¿Y actualmente cómo se hace? ¿Se basan en la policía, los datos, cuando dan los padres, mi hijo desapareció o ya apareció nuevamente? Sí, los datos de las denuncias de desapariciones van al Departamento Especializado de Desapariciones, de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, ¿verdad? Que es finalmente el Departamento de la Policía que registra estos datos, sí, y a partir de ahí tendría que empezar toda la investigación correspondiente. Hay acá, en otros países uno ve carteles en las calles, incluso en algunos países ponen en los cartones de leche o en los yogures, suelen poner los rostros. Acá nos falta un poco de publicidad quizá de los casos, ¿verdad? Porque hasta que uno no se adentra en el tema no conoce un montón de rostros de gente que está desaparecida efectivamente. Exacto, falta como un sistema más ágil de búsqueda, y tengo entendido que ahora hay un proyecto de ley justamente que el Ministerio de la Niñez acercó al Congreso para poder mejorar ese sistema de localización, pero sí, faltan. Es decir, a veces encontramos en la página del Ministerio de la Niñez justamente que suben, publican, ¿no?, de la Fiscalía, y a partir de ahí se empieza a compartir principalmente en redes sociales, pero eso es muy poco cuando hablamos a nivel país y de las consecuencias que trae una desaparición, ¿verdad? Claro. Las primeras horas son claves. A veces se tarda mucho en subir la imagen de una niña o un niño desaparecido, y las primeras horas son claves para la investigación. Ayer se trató en la Cámara de Senadores este proyecto de ley que buscaba crear un registro de personas desaparecidas. Y decía el proyecto se iba a invertir cerca de $2 millones para fortalecer a la Policía Nacional a crear este registro, a poder trabajar de una forma más coordinada. Algunas comisiones dijeron no, en la reforma de la Policía Nacional ya hay salidas para eso, y rechazaron el proyecto. ¿Cómo ven ustedes esto, Cintia? Y es una evidencia de la falta de interés hacia la temática. O sea, el caso de la señora, que nos conmueve mucho, ¿verdad? Una persona desaparecida no es, o sea, las consecuencias que le trae a la familia, el dolor, y estamos hablando de la vida de personas. Claro. Estamos hablando de la vida de las personas, entonces no podemos decir que la inversión en un registro más eficiente de localización no sirve o no es importante para nuestro país, porque los datos son alarmantes. Hay temor en los padres, madres, lo que puede significar también consecuencias jurídicas de investigación cuando se habla de la desaparición de un niño. Probablemente. Acá la señora tendrá más datos y más experiencia en qué siente la familia cuando eso ocurre. Entonces, vamos em muitos pontos. Até hoje, dia de hoje, nós outros estamos com 475, porque foram localizados, estava mais grande nosso ninho. Estamos falando até 11 anos. Hasta 11 anos? Até 11 anos. Isso que estamos atravessando o mês de Código Roxo, que nós dizemos que é o mês de vacações. Pero se nós outros irmos até 17 anos, são 82% dos desaparecidos são até essa idade. E o que passa? Claro que há alguns, está a Cíntia aqui que não me deixa mentir, que há algum que nós outros lastimosamente já somos reacostumbrados, porque são reincidentes, que nós outros localizamos, ubicamos, e se torna a desaparecer. Por quê? Porque sabemos que o problema total está em seu âmbito familiar, entorno familiar. Então, são pessoas que nós outros dizemos que são uma bomba relógio, que são ninhos. Não podemos dizer assim que são, mas porque são vidas de 9 anos, de 11 anos. E qual era o problema? Havia a denúncia na comissaria, não tinha um protocolo. Agora, recém logramos que a polícia siga um protocolo. Isso, nós outros como associação, fizemos junto com o Departamento de Busqueira de Pessoas, hicimos um protocolo ser seguido. E que inclui isso? Regras porque, por exemplo, a família entra tão desesperada, que se deixa passar algumas informações que para nós outros são importantes. Eu queria que fosse seguido mais assim porque são perguntas claves. Um questionário. Um questionário. Por exemplo, se uma madre me pergunta, me chama e diz, senhora, me passou isso comigo. Em poucas palavras, eu sei se trata de um problema de entorno familiar ou uma desaparição mais grave. Então, eu já sei a qual departamento recorrer. E é este filtro que eu sonho, que o Departamento Especializado de Busqueira de Pessoas tenha essa capacitação e essa claridade de descobrir, porque são casos, como o Cíntia disse, que as primeiras horas são críticas. Isabel, perdón,
pero estoy muy sorprendido porque usted es una persona que no vivía en Paraguay, que tenía a su hijo estudiando acá, y a partir de la búsqueda de él, usted se afinca acá y empieza a trabajar en búsqueda de personas también. Hoy te digo que hoy estoy, conozco cada canto desse Paraguai, cada canto, e em cada departamento, nos 17 departamentos, eu tenho uma madre voluntária. Tenho um grupo de madres grandes que me ajudam e pessoas também dispostas. Porque nosso departamento especializado em busca de pessoas, lastimosamente, não conta nem com uma patrulheira. Com muita boa vontade de se trabalhar. Há gente assim, com muita boa vontade de trabalhar, mas não tem recursos. E aí eu tenho que apelar, eu digo, bueno, eu sou uma civil e posso apelar para ajuda civil. Aí llamo, amiga, pode me prestar uma caminhonete, pode me prestar algo, porque são niños que são desaparecidos. Claro. Usted hablaba, Isabel, de algo fundamental, saber cuándo la desaparición de un niño es por una reincidencia o por un problema familiar. ¿Cuáles son esos problemas que hace que un mismo niño pueda llegar a desaparecer o salir de la casa en más de una ocasión? Maioria são abuso infantil, violação. Há uma situação assim que eu tenho assim que me preocupa de saber como está esse ninho, como estás, porque ele é uma criatura que te abraça e diz: tia, quero ir viver contigo. O que vou fazer? Eu digo: meu amor, se te vai com tia, nós os dois temos problema. Pero ele diz: sou violado dentro da minha própria casa. E aí te encoraja a madre a buscar ajuda, pero já é reincidente. É uma situação aí que esse ninho, essa própria criatura, se torna revoltado com sua própria madre, com sua própria... E eu hago uma campanha mais grande que foi, digo para as madres, não sou contra vocês ter uma nova vida, reconstruir uma vida de ter uma pareja. Pero mira primeiro as criaturas que estão dentro de casa. Claro. Então, eu sempre estou buscando com as empresas que hablo, com a gente que hablo, digo, vamos capacitar, vamos investir mais em educação e desenvolvimento social, para não ter que investir em segurança. Porque esse ninho que hoje está pedindo socorro, porque a hora que ele diz, tia, quero ir contigo, ele está pedindo ajuda para mim. Este vai ser o problema de seguridad de mañana. Después. Tenemos más voces, le sumamos a nuestra charla también en esta mañana para ver un poco también y escuchar la voz desde el Viceministerio también de Protección a Niños y Niñas. Sí, desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia nos acompaña Eduardo Escobar, él es viceministro. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas noches, disculpen por la demora. Y sí, estamos acá para tocar un tema que es sumamente importante, que tiene muchas aristas, como bien lo estaba explicando la señora, ¿verdad? Es un tema que a nosotros como Ministerio de la Niñez nos preocupa y nos ocupa, porque también estamos trabajando, ¿verdad?, en la presentación, ¿verdad?, de un cuerpo legal para ese efecto. ¿Qué incluye esa ley, viceministro? Incluye, ¿verdad?, todo lo que implica lo que dijo la señora, ¿verdad?, un pequeño protocolo a nivel macro en la parte logística, porque si bien están establecidos los reglamentos, están establecidos, ¿verdad?, la legislación a nivel general, pero hace falta una legislación en particular, ¿verdad?, para ordenar un poco, ¿verdad?, cómo se procede y cómo se procede logísticamente a la búsqueda de esa persona, sea mayor de edad o menor de edad, para su localización efectiva. Y en el caso de los niños, que es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad?, como ente rector, si bien la búsqueda siempre va a estar bajo una responsabilidad de la Policía Nacional, pero ¿qué pasa cuando lo encontramos a ese chico? Entonces ahí es donde tiene que intervenir el Ministerio de la Defensa Pública, Poder Judicial, para verificar las condiciones de vida de ese niño o niña adolescente y verificar si fue por un problema conductual que se escapó de su casa o si fue porque estaba sufriendo algún tipo de vulneración de derechos, ¿verdad? Entonces ahí se abre el abanico de posibilidades para la intervención estatal. ¿Y qué pasa con aquellos casos que nunca tuvieron una respuesta? Niños que hasta ahora siguen desaparecidos. Hemos tenido casos, recuerdo uno en Villa Ayes, un chico que desapareció en esa zona. El caso de Yuyu también, otro de los tantos. ¿Qué pasa con esos casos, viceministro? Sí, efectivamente, con esos casos, ¿verdad?, son casos paradigmáticos en los cuales, ¿verdad?, la Policía Nacional está buscando permanentemente. Nosotros estamos en comunicación permanente con la Policía Nacional, con el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, y así como esos casos de esos niños, también hay casos de adultos que nunca fueron localizados, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también mirar un poco introspectivamente al Estado cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que mejorar. Por eso es que estamos proponiendo la creación de una alerta, la alerta de atención, la alerta
de emergencia de máxima atención, alerta EMA, ¿verdad? Para que eso se pueda activar. En otros países, ¿verdad? En otros países hay lo que es la alerta AMBER. Nosotros tenemos el símil, que no es una cuestión tampoco que estamos inventando la pólvora. Claro. Esto uno ve en una película, hace 20 años veía en Estados Unidos una película, de hecho que la alerta AMBER se crea en el 96, ¿verdad? Y nosotros también necesitamos un sistema con esa integralidad. ¿Y qué incluye? Incluye, ¿verdad?, todo lo que implica, aparte de cómo se tiene que operativizar la búsqueda de una persona dentro del Estado paraguayo. Es decir, desde que ingresa la denuncia en la policía, en la fiscalía, en el Ministerio de la Defensa Pública, cómo se articula eso con la Policía Nacional, internamente a la policía, también con respecto a migraciones, por ejemplo, a las fronteras, y ahí se busca y se activan, por ejemplo, si es un caso, puede ser también un secuestro, puede ser, o sea, se activan todos los canales internos del Estado. Y además de eso, se busca la inmediatez, porque cada minuto que se pierde es fundamental y reduce las posibilidades de encontrar. Para eso estuvimos trabajando con el ICMEC, que es el Instituto para personas, para niñas desaparecidos y explotados de los Estados Unidos de América, quienes nos dieron un soporte técnico para ese efecto. Ellos fueron los que también están trabajando con la alerta AMBER, y aparte de asesorarnos con eso en forma totalmente gratuita, ellos también ya nos pusieron a disposición los protocolos internos, que no están en las leyes, en la ley macro, pero sí ya son ya de manejo interno y que son ya más variables. Cintia, ¿cómo ves la protección del Estado hoy en cuanto a la normativa, por lo menos? Usted estaba pensando más o menos en eso porque es como que pensar también en las causas, ¿verdad? Cuando tratamos el tema de las desapariciones, estamos pensando ya en una problemática que pasó y puntual, pero tiene causas tan profundas también, que tiene que ver con el contexto, cómo viven las familias, cómo está la comunidad, qué es lo que le llevó a esa niño a irse de su casa o a entrar en un mecanismo o ser víctima de algún tipo de crimen o de delito, ¿verdad? Y ahí es donde entran las políticas de protección, no solamente al niño o la niña, sino que a toda la familia también. Es decir, cómo hacemos como Estado y como sociedad para que las familias, ni las niñas ni los niños, estén en situaciones de vulnerabilidad y finalmente sean víctimas o tomen ellos y ellas la opción de salirse de sus casas. Entonces ahí es donde tenemos que mirar un montón. La prevención, o sea, ¿qué hacemos para que no pase? No sé si se puede hablar de estadística o en general, pero son chicos o niñas que se escapan, son llevados. Ahí está el tema, no sé si también de a veces parejas que se rompen, no sé. Claro, y ese es otro tema que también, ojalá que la nueva propuesta también, porque hasta ahora la Policía Nacional no nos puede dar los motivos, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar estadísticamente, sí, a través de los diálogos con las familias podemos ir conociendo las causas, pero en términos de datos no podemos hoy hablar de cuáles son los motivos. Claro que hay motivos voluntarios cuando se escapan por cuestiones de noviazgo, pero también hay comunicacionalmente tenemos que atender, ¿verdad? Porque a veces ya hay un prejuicio, ¿verdad? De que cuando desaparece un adolescente, ya la gente dice, no, seguro que se escapó con su chico vivo. Famoso. Pero sin embargo puede resultar ser una situación muy grave, o también hay que analizar por qué a esa edad se toma esa decisión, ¿verdad? Entonces hay que tener también como mucho cuidado y mucha consideración. Y respetando los derechos de los niños, de las niñas, la búsqueda policial, ¿cómo se hace? Pues también puede ser un tema delicado, ¿verdad? También, ahí el ministro probablemente tenga más información de cómo realmente se operativiza. Claro, porque no es la búsqueda. Claro, una búsqueda especial, digamos, ¿verdad? Sí, de hecho, muy claro lo que dijo también, lo que refirió Cintia. Esto es multicausal, ¿verdad? Vos tenés desde el caso del problema conductual hasta un caso de secuestro, ¿verdad? O sea, vos tenés que abordar todos los casos de igual forma, porque vos no sabés, hasta el post, vos no sabés la realidad de eso. Y en cuanto a las políticas de prevención, por eso es que va a haber una fuerte inversión de este gobierno en el programa de primera infancia, por ejemplo, que ahí se van a invertir 50 millones de dólares para la creación de 100 centros de primera infancia. Que vos me decís, ¿qué tiene que ver eso? Y tiene todo que ver, porque así como dijeron las panelistas, eso también implica a la prevención de todas formas de violencia. Y refiriéndote a lo que dijo también el tema de las estadísticas, nosotros hoy no sabemos las causales, la mayor cantidad de causales, ¿verdad? Pero no tenemos una estadística certera, porque también eso es lo que estamos buscando con esta propuesta también, de que se cree un sistema y que vayamos desglosando. Un registro. Claro, un registro y desglosando, ¿verdad? Bueno, este caso que ingresó salió por esto.
¿Qué se hizo después? Se hizo esto, ¿verdad? Entonces vos vas haciendo una subclasificación a través de los tipos y vas quitando los porcentajes y vas determinando con esos datos científicos, con esos datos certeros, cuáles son la mayor causal de niños, de personas desaparecidas. ¿Por qué causales, verdad? En el caso de los adultos, te puedo decir, por ejemplo, porque tiene Alzheimer, porque tiene una enfermedad neurodegenerativa. En el caso de los niños, problemas conductuales, o por tema de abuso sexual, o por tema de un secuestro, ¿verdad? Que van a ser pocos. De un rapto, ¿cuáles son las causales? Nosotros hoy sabemos por el abanico de situaciones, pero no tenemos un dato cierto, y esa es la propuesta justamente del Ministerio. Muy interesante, la verdad que da para hablar mucho de este tema y también enterarnos un poco más en cuanto a números, en cuanto a propuestas también. Y el tema de adultos también que estamos tocando de alguna manera, ¿verdad? También desaparecidos. Totalmente. Les pedimos y les agradecemos nuevamente que estén aquí con nosotros. Seguimos en Puntos de Vista. Hoy hablamos en especial de niños y niñas desaparecidos, pero también arrancamos hablando del caso de una persona de mayor, ¿verdad? Porque nos motiva también una de las invitadas que está acá, que está pasando por esa situación. Exactamente. Reiterando un poco la situación, Isabel, que nos acompaña y que forma parte de esta asociación de familiares de personas desaparecidas. Tiene a su hijo desaparecido. Hasta ahora no tienen mayores detalles también de él. Nada. Entonces, por isso que eu me encarguei dessa luta. Porque todos os errores que foram cometidos na investigação de meu filho, que eu hice um listado, eu tenho uma carpeta fiscal paralela, uma carpeta minha, que hoje está em 1992 hojas. Usted es una especie de detective en el caso de su hijo. Soy la más grande, creo. Entonces, todos os erros que foi hecho com a polícia, com a fiscalia, todo isso, eu hice um formulário de desaparição. Porque de meu hijo foram hechos graves errores. Graves errores que eu levei mais de 18 dias para poder e até aí ter... ¿Cuál que es lo último que supiste vos, al menos de él? Essa mensagem que me enviou em meu WhatsApp. Esse dia? Esse dia. Bom dia, mãezinha querida, que tenha um hermoso dia. Aqui hace um hermoso dia, que Deus te bendiga. Y nunca más supo nada. E aí? ¿Y dónde estabas vos, Isabel? Em Estados Unidos. ¿Ustedes son brasileños? Sim. Pero vos estabas radicada allá. Estava em Estados Unidos esperando por ele, porque como estava a ponto de terminar sua universidade, também já saía. Impresionante. A punto de terminar. ¿Y él de dónde es oriundo? ¿Dónde nació él? Em Paraná. Em Paraná. Paraná. Nós outros somos da região aí de Ponta Grossa, Guarapuava, de toda essa região de Paraná. Y esos errores que usted observó, Isabel, en el momento en que desaparece tu hijo, ¿son errores que se volvieron a cometer, ve usted, en otros casos de personas desaparecidas? ¿Son errores que se repiten? Vamos dizer assim, foram errores que não foram corrigidos. Por isso que todos os dias parece que estou gritando para que esses horrores não passem Por el resto. com o resto. Minha intenção é cada vez mais agilizar para que se tenha resultado, porque são gastos os mesmos recursos. A mesma equipe que se há fazer as primeiras entrevistas com a família, então que seja mais eficiente nas perguntas, quando se trata do menor, quando se trata do maior, porque te vai adquirindo uma experiência que com as primeiras palavras já se sabe se é um conflito familiar, se é uma adição, se é um Alzheimer, se é algo assim, já se inteira. Assim, em 5 minutos já sabe. Então, esse erro, e quando eu me acerquei mais a essa família, eu queria, assim, o que leva uma pessoa adulta a desaparecer? E aí fui pesquisando e como a maioria são ninhos, e a parte mais grande são mulheres, este é um fator grande. Sí, más del 70% son niñas o adolescentes. 87% Desaparecidas. Perdón, habíamos hablado de los números. ¿Cuántos tenemos? Había dicho... Del 2023, según los datos de la policía, fueron 911 más En un año. en total de niñas, niños y adolescentes. En un año, ¿sí? ¿Y el registro que tiene la asociación? Nosotros temos desde 2022, que foi o ano que meu filho desapareceu, que foram 1.912 desaparecidos. Entre adultos e... Sim, desses 1.912, solamente 642 foram localizados. Aí, em 2023, já foi o número mais grande, pero creio que com todo esse ruído que hicimos, já foram localizados mais pessoas. Em 2023, desapareceram
2.515 pessoas. Então, já foi o número mais grande, mas também localizado mais grande e outros que também nós outros fazemos um seguimento e essa é a minha intenção de fazer junto com a equipe de búsqueda de pessoas, de nós outros fazer uma atualização e termos os mesmos números. A associação e departamento ter as mesmas estatísticas e atualizado, porque estamos falando de vida, não de moto, não de auto, é vida. Claro, y sería muy bueno el registro, pero tenemos algunos datos que queríamos compartir justamente para comparar un poco con lo que están diciendo nuestros invitados, Fernanda. Sí, allí están las estadísticas. Según la Policía Nacional, la estadística de desaparecidos se dan 2 por día, en promedio. El promedio de niños desaparecidos en Paraguay, en este caso, es lo que mencionan desde la Policía Nacional. ¿Ustedes manejan los mismos datos también? Claro, manejamos datos parecidos y ojalá podamos tener esta ley, esta normativa más actualizada, porque también el Departamento de Búsqueda de la Policía es un departamento que siempre se presta muy predispuesto a colaborar con los datos, pero también hay falencias, ¿verdad? A veces los datos no coinciden, o también suele pasar que cada año el dato empieza en 0, entonces no sabemos si los datos del 2023 arrastran denuncias del 2022. Entonces hay muchísimo que mejorar en cuestiones de registro y después el seguimiento. Viceministro, decíamos, también hablábamos eso aquí con Cintia y con Isabel. Ayer se rechazó este proyecto, decían, no, ¿para qué gastar 2 millones sobre legislar? Porque ya está, los parámetros ya están en la nueva reforma de la Policía Nacional. Sí, de hecho que nosotros hicimos un análisis desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por eso hicimos la propuesta. No lo entendieron así los legisladores, ahí tendrán sus motivos, sus razones valederas también, ¿verdad? Pero nosotros vamos a volver a dialogar, ¿verdad? Con ambas cámaras. De hecho que desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia estamos en un ánimo constructivo. Claro. Entonces, para ver un poco cuáles son las cuestiones que no terminaron un poco de calzar. Pero no obstante a eso, independientemente de eso, estas son cuestiones que pueden aplicarse sin una ley. Y eso estamos en permanente diálogo con el Ministerio del Interior, con MITIC, con todas las instituciones del Ejecutivo e incluso del Poder Judicial para poder aplicarlas, ¿verdad? Lo antes posible. Al menos lo último de mi parte para los tres. Es imposible hablar de desaparición, principalmente de niños, sin hablar de la posibilidad de que haya un esquema de trata de detrás. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente, sí, o sea, de hecho, bueno, y es lo que no sabemos y lo que queremos saber también, claro. Porque después trata es otro gran tema también que tiene otras consecuencias gravísimas. Según los datos oficiales, creo que en el 2023 hubo como 82 casos de niños si vos vas en el número grande, no son tantos, porque son más casos de desapariciones y de trata son menos, ¿verdad? Porque las víctimas de trata sí son certificadas por el Ministerio Público. Entonces vos ahí tenés un elemento que pueda registrar eso, ¿verdad? Y tenés también un programa de atención para niños víctimas de trata y explotación sexual. Pero es de lo que se sabe. Y hay casos, ¿verdad? De niños que nunca más aparecieron, ¿verdad? Esa es una realidad también, ¿verdad? Eso es lo grave. Y yo le escuchaba a Isabel y decía que Teresa. Sí. Y todo lo que ella hace como persona, como sociedad civil, para poder no solamente localizar, sino escuchaba la contención que ella le brinda a las familias. Entonces, que es otro tema de mientras que se hace algo para localizar a las niñas, a los niños adolescentes, a las personas adultas, hay familias que están sufriendo, que se están rompiendo y que también hay que atender dentro de la política pública. Y perdón, pero qué notable su actitud, ¿verdad? Porque lejos de, no sé, molestarse, se pone al servicio, ¿verdad? De las instituciones también, eso es muy admirable realmente. Gracias, mas sabe qual é a minha preocupação mais grande hoje? Que eu creio que às vezes até chego a ser pesada com as empresas e com a comunidade em geral. Quando nós outros localizamos uma nena, por exemplo, que estava sendo o caso de fazer envio de droga, estava sendo utilizada como mula, já estava numa situação de trata, a ponto de morte. E essa nena não quer regressar ao seu lar, porque aí se foi de onde surgiu a problemática. Então foi supostamente uma madre que favoreceu que se fora com esta gente. O que foi fazer com esta nena? Então, por isso que eu estou dizendo, gente, vamos fazer uma versão mais grande de desenvolvimento social. Claro. Vamos dar... existe projeto, não é criar nada diferente em Paraguai. Não há necessidade. Há iniciativas... Nossa gente, já digo, porque eu já não me considero mais estrangeira.
Sou mais paraguaia do que... Hoje posso dizer com todo orgulho, sou mais paraguaia do que qualquer uma, porque em toda parte que vou, sou reconhecida e a gente recebe o carinho e a gente me conhece pelo que fazemos juntos. Já digo que fazemos juntos. Então, minha preocupação é essa. O que vamos fazer com esta nena que não quer voltar para esse lugar, mas também que não vai viver com uma pareja e tal, para que se genere outra situação de ter filho, em uma situação indesejada. Eu quero que essa nena tenha a oportunidade de ter uma formação escolar, de constituir uma família, de ter a dignidade de poder elegir o que ela quer para a sua vida. Sim. Este é, creio que seria o sonho para o Paraguai. E nós outros temos, no Paraguai não temos muito, solamente somos em 7 milhões de habitantes. Paraná, estado do Paraná, que é de onde venho, 11 milhões de habitantes. E mesmo assim há programas que... Então, há possibilidade de fazer. Vamos mirar mais para esses projetos. Há projetos lindos em Paraguai, pero que necessita de inversión. Totalmente. Necesita de la ayuda del gobierno y ayuda de la gente. Muchas gracias. Totalmente, más todavía con tantas subproblemáticas. Aquí no hablamos solamente de un niño que desaparece y punto, como por arte de magia, estamos hablando de muchos problemas por debajo también, ¿verdad? Y entramos así muy superficialmente en el tema de las drogas, por lo que también es todo un tema que, bueno, lo encararemos en otra ocasión porque se nos acaba el tiempo. No podemos cerrar los ojos. No podemos cerrar los ojos, totalmente. Gracias, Isabel, gracias, Cintia, y gracias a ustedes. Gracias.